Muy bien, hermanos. Como se les ha dicho, Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Hoy retomamos la predicación expositiva del Evangelio según Marcos, después de un tiempo de pausa que hicimos. No mucho, porque creo que hace 2 o 3 semanas fue la última porción que vimos acerca de ese encuentro que nos relata Marcos del Señor Jesucristo con los niños. Así que ahora estamos parados frente a un pasaje muy particular, muy singular. Como les decía antes, hoy es el último día y el último culto de este año, y providencialmente, me gusta usar esa palabra, Dios lo preparó de alguna manera para que hoy tengamos que estudiar este pasaje del Evangelio de Marcos, que nos presenta un encuentro muy particular pero profundamente significativo entre Jesús y un hombre joven que se acerca a él, que va al encuentro del Señor. Esta historia, de los 4 evangelios, hay 3 que narran esta historia: Mateo, Marcos, que es el evangelio que estamos estudiando, y Lucas. Y lo interesante, lo llamativo, es que los 3 presentan el corazón de un hombre que está buscando respuestas. Y esa búsqueda que hace este joven rico, por el testimonio que tenemos de la Escritura, esa búsqueda, esos planteos que él le hace al Señor Jesús, claramente nos van a ayudar a nosotros a examinar en un día como hoy, el último del año, nos van a ayudar a examinar nuestras propias vidas, nuestras prioridades, por decirlo de alguna forma. La pregunta que este hombre le hace a Jesús es de tal importancia, hermanos, y la han leído ustedes recién, que esa pregunta resuena muy fuerte aún en nuestros días. A lo largo de todos los siglos, esa pregunta ha resonado fuerte en el corazón y en la mente de los hombres. El encuentro que Jesús tiene con este hombre va a dejar plasmado delante de nosotros cuál es la real condición del hombre frente a la eternidad que le espera. El título de este sermón es «La salvación es imposible para los hombres». Un título muy sugerente, y ahora vamos a desarrollar y entender el porqué de esa afirmación. No quisiera leer el texto nuevamente, es un texto ya largo, profundo, que ya lo hemos leído en el tiempo de oración. Simplemente contarles, para que todos entendamos cuál es el contexto en el cual se desarrolla este encuentro, este diálogo. El Señor Jesucristo está llevando a cabo su ministerio terrenal, está sanando enfermos, haciendo prodigios, maravillas. Su fama, claramente, ya sabemos, se había acrecentado mucho. Él se está dirigiendo, por el testimonio que nos da Marcos, hacia la ciudad de Jerusalén, ciudad donde él en los próximos días, no sabemos bien la cantidad de días, pero sí próximamente él va a ser juzgado y va a ser condenado a muerte allí en esa ciudad. Podríamos decir que nosotros estamos ahora frente a lo que sería el principio del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él se encuentra allí caminando, sirviendo a las multitudes, haciendo, como les dije, prodigios, maravillas. De repente se le acerca este hombre joven que aparentemente estaba muy turbado por el estado de su alma delante de Dios. Al menos es la impresión que nosotros tenemos del texto. Él está inquieto, él tiene dudas, incertidumbres. El verso 17 dice: al salir él para seguir su camino, nuestro Señor Jesucristo, vino corriendo esta persona, e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense qué pregunta tan interesante. Claramente se muestra mucho interés en el planteo que está haciendo este hombre. En Marcos se lo identifica a esta persona como un joven rico. En el relato paralelo que nosotros encontramos en Lucas, se nos dice que era un hombre muy rico y que era un hombre prominente. Dice Lucas que él era un principal, da la idea de que era un principal, tenía un puesto muy importante entre los judíos. Esa palabra que usa Lucas nos da la idea de que era un gobernante, del que ocupaba un cargo, ¿no es cierto?, importante dentro de lo que era el Sanedrín, probablemente. El Sanedrín era una especie de, podríamos decir, corte suprema de justicia del pueblo de Israel, para que ustedes tengan una noción. O sea, estamos en presencia de un hombre sumamente importante. Era un hombre que había tenido bastante éxito en su vida, porque la Escritura dice que era joven y ya era rico, muy rico.
Claramente, si era un gobernante, si tenía un cargo jerárquico en el Sanedrín, era un hombre influyente. Y por si todo eso fuera poco, nosotros vamos a ver en el texto que era un hombre moralmente correcto, era un hombre moral, era una persona religiosa. Sin embargo, la historia revela que este joven rico tenía una inquietud tan grande en su corazón que él va corriendo hacia Cristo. Y esa palabra es llamativa porque que una persona en esa condición se desespere tanto para ir corriendo hacia una persona como era el Señor Jesucristo, eso no era algo común en el primer siglo. ¿Por qué? Porque la gente de prestigio, la clase social a la que él pertenecía, no hacía esas cosas. No era común que se le postren al Señor gente en esta condición. Eso no era propio de su clase social. Pero este hombre estaba tan inquieto que él va corriendo y se postra de rodillas, dice el texto, y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, este hombre le está diciendo: ¿cómo yo puedo estar seguro de que yo estoy haciendo todas las cosas que yo debo hacer para ir al cielo? Es lo que él estaba planteando. Este hombre claramente no tenía todo, tenía casi todo, pero había una inquietud, había una duda en su corazón que aparentemente no lo está dejando vivir en paz a él. Y miren la respuesta que le da el Señor Jesús en el versículo 18. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Y ese a quién es? Es Dios, dice el Señor. Y es interesante la manera en cómo el Señor Jesucristo va a comenzar a evangelizar a este hombre, por decirlo de alguna manera. Porque tenemos que ser realistas. Esa es la mejor pregunta que nos pudiera hacer una persona para poder hablarles del Evangelio de Cristo. Nosotros, como creyentes, que llevamos un mensaje poderoso y glorioso, nada más y nada menos que el mensaje de la cruz, quiero pensar que todos estamos expectantes o buscando la oportunidad para poder hablar de ese mensaje. Y qué mejor que venga alguien hacia nosotros y nos pregunte: ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo obtenerla? Pero el Señor Jesucristo lo evangeliza de una forma muy particular, porque fíjense que es rara la forma en que Él usa, porque si tuviéramos que contrastar el diálogo, la forma en cómo Él va a llevarlo a esa persona para ver su condición, es muy diferente a la que se usa en nuestros días, o lo que pudiera ser tal vez un evangélico promedio. Por ejemplo, nosotros escuchamos en nuestros días frases como: hacé conmigo esta oración, ¿no es cierto? La oración del pecador. Tenés que pedirle a Jesús que entre en tu corazón, probablemente le diría a alguien en nuestros días. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Imagínate palabras de esa naturaleza a un hombre en esta condición, con su estatus social, con su poder, con su riqueza. Pudiéramos enumerar muchísimas formas tal vez que se usaría en este mundo evangélico moderno para llevar a esa persona hacia Cristo, hacia el conocimiento de la vida eterna. Y hay algo que destacar en cuanto a eso, que me parece un paréntesis importante: la oración del pecador, hermanos. Pedirle a Jesús que entre en mi corazón, pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Frases como esa no tienen ningún sentido. Esa es la realidad. Estamos llenos de eso, pero no tiene ningún sentido a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente no aparecen en el Nuevo Testamento. A vos te sorprendería entender que los apóstoles nunca dijeron cosas semejantes o evangelizaron de esa forma. La salvación de un pecador no ocurre porque esa persona le haga una invitación a Jesús a entrar en su corazón. Jesús podría haberle dicho: arrepiéntete de tus pecados y cree en mí. Eso es lo que Él le podría haber dicho si tuviéramos que evaluarlo al Señor Jesús, ¿no es cierto? Él tendría que haberle dicho: arrepentite de tus pecados y poné tu fe, tu confianza en mí. Pero el Señor Jesucristo claramente sabía que este joven tenía un concepto errado acerca de sí mismo. Él no estaba todavía preparado para ese planteo, para esa respuesta, para esa forma que nosotros calificaríamos como correcta para evangelizarlo. Este hombre pensaba de sí mismo lo que muchas personas piensan de sí mismo en nuestros días. Muchos creen que son buenas personas
que a veces hacen algo malo. Eso es lo que nosotros pensamos, está en el pensamiento colectivo de la gente. Pero a la luz de la Biblia nosotros aprendemos, nosotros entendemos la corrupción que hay en el corazón del hombre. Nosotros sabemos que el hombre en su estado natural no es alguien bueno, sino que es alguien malo, que por la gracia de Dios a veces hace cosas buenas. Si hablamos de bondad, si hablamos de ser bueno, Dios es bueno. Eso es lo que aprendemos en la Escritura, no nosotros. Pero este hombre pensaba que él era bueno, que solo le faltaba algo más para añadir a su bondad y así poder heredar el cielo. Él tenía un alto concepto de sí mismo, pero en el fondo de su corazón él sentía que algo le estaba faltando, que él tenía que añadir a su vida. Y si vos le decís, por ejemplo, pensando en la evangelización moderna de nuestros días, si vos le decís a una persona que se cree buena, que tiene que recibir a Jesús en su corazón, si vos le decís a una persona que se cree buena, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, adiviná qué va a pasar. A esa persona le va a encantar eso. A esa persona le va a resultar agradable ese mensaje. Porque le va a gustar añadir a Jesús a su vida, le va a gustar añadir ese plan maravilloso que Dios tiene para su vida, le va a gustar añadirlo a su existencia. Porque él ya cree que es maravilloso. Él quiere tener una vida maravillosa. Es como si Jesús le hubiese predicado a este hombre de esa manera, es como que este hombre estaría añadiendo un poco más de bondad ya a su bondad. Esa es la realidad de hacer ese tipo de planteo cuando queremos llevar a alguien hacia la eternidad. Por eso Jesús le responde con otra pregunta. Fíjense la pregunta incisiva que hace el Señor. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Es un planteo que el Señor le está diciendo. ¿Por qué? Porque este joven rico, al decirle maestro bueno a Jesús, él se está poniendo casi al mismo nivel que Jesús. Eso es lo que está pasando de fondo en este relato. Solo que él ve a Jesús como un maestro común y corriente que tiene un poco más de sabiduría que él. Pero él lo está viendo como alguien que está a su nivel, solo que un poquito más arriba. Por eso es confrontado por el Señor cuando el Señor le dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le está diciendo a este hombre que en el mundo entero el único que merece ese calificativo de bueno es Dios. Jesús no está poniendo en duda su deidad, ni tampoco la está acentuando, no es el foco donde el Señor está poniendo la atención. Jesús está tratando de desterrar de su mente ese concepto que él tiene de sí mismo al considerarse bueno. Eso es lo que está ocurriendo de fondo. Nosotros vemos Romanos capítulo 3, cuando Pablo le escribe a los romanos, fíjense que el texto es claro, la palabra de Dios es muy enfática en mostrarnos que no hay absolutamente nadie que sea bueno. Como está escrito, no hay justo, dice Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, está diciendo la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad de nuestro corazón. Esto no es un tipo de literatura poética, melodramática que está haciendo Pablo. Esa es la real condición del hombre. Esto que yo acabo de leer es el daño que el pecado ha causado en la humanidad. Ha dañado nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, de pensar, la manera en que nosotros vivimos. Ha distorsionado el propósito de nuestra existencia. Porque en lugar de vivir para agradarle a Dios y gozarnos en Él como debiera ser, nosotros vivimos para nosotros mismos. O sea, el hombre no busca a Dios, busca los beneficios de Dios. En el mundo hay personas que son relativamente buenas en comparación con otros seres humanos que son peores. No sé si se entiende eso. Nosotros dijimos que tenemos un problema y creo que es algo que nos atraviesa a todos por igual. Nosotros nos creemos buenos, pero la realidad es que somos relativamente buenos si nos comparamos con gente que son peores que nosotros. Yo no tengo duda de que yo soy más bueno que Hitler o que vos sos más bueno que
que Bin Laden, no hay discusión sobre eso. Pero si vos te comparás con el estándar de santidad de Dios, si vos te comparás con el carácter de Dios, vos te vas a dar cuenta que vos no sos bueno. Esa es la realidad. Que no hay nada bueno en tu corazón. Cuando miramos el carácter santo de Dios. Esa mentira de que nosotros somos buenos dura hasta que conocemos al Dios de la Biblia, donde la perfecta bondad de Dios se revela a nosotros. ¿Y qué sale a la luz? La oscuridad que hay en nuestro corazón, la oscuridad que hay en el corazón caído del hombre. No hay nadie en este lugar, en este salón, en esta iglesia, no hay nadie en el mundo que pueda llenar la medida de santidad de Dios. Fíjense el verso 19, dice, los mandamientos saben. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna, maestro bueno? El Señor le está diciendo, ¿vos conocés los mandamientos? Sí, los conozco. No adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué les dije yo antes? Este era un hombre prominente, era un principal entre los judíos. Claramente él iba a tener claro cuál era el decálogo, cuál era la ley moral de Dios. Este hombre quería saber cómo obtener la vida eterna. ¿Y qué está poniendo Jesús delante suyo? ¿Qué está poniendo delante de sus ojos? La ley moral de Dios, que nos habla precisamente del carácter justo y santo de Dios. Jesús no le está diciendo que para ser salvo él necesita hacer buenas obras, o que la salvación viene por obedecer los 10 mandamientos. Jesús quiere mostrarle a este hombre, a este joven rico, que es imposible para él salvarse a través de su obediencia. Por eso el título del sermón es La salvación es imposible para los hombres. Y ahí está el foco de atención, donde pone el Señor la mente de este hombre. Es imposible para él salvarse, obedeciendo los mandamientos. La ley de Dios nos ayuda a evaluarnos objetivamente, hermanos. La ley de Dios nos muestra cuál es nuestra verdadera condición frente a la justicia de Dios, frente a la santidad de Dios. La ley de Dios es como un espejo, donde nosotros nos miramos y podemos ver lo lejos que estamos de llenar esa medida de santidad que Dios demanda. Podemos ver la oscuridad, como les decía antes, que hay en nuestro corazón. El mandamiento más importante de la ley, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y saben qué? Eso no lo hace nadie, ni por un segundo. Nadie puede vivir a la altura de esa demanda. ¿Cuál es el otro mandamiento más importante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Vos tenés que amar a tu prójimo con la misma intensidad, con la misma energía, con la misma pasión con la que vos te amás. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y saben qué? Al hombre, a todos nosotros, nos resulta imposible cumplir con semejante demanda. Pablo le sigue diciendo allí a los romanos, después de decirle que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, en el versículo 20 del capítulo 3 le va a decir, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo estaba mostrándole a ellos cuál es el propósito de la ley para el pecador, el conocimiento del pecado. El problema que tenía el joven rico es que él no estaba comprendiendo el alcance de la ley. Miren la respuesta que le da al Señor Jesucristo a este hombre. Le respondió, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te das cuenta lo desorientado, lo perdido que estaba este hombre? Pensá en un trámite complejo, esos que a veces tenemos que hacer en este mundo lleno de burocracia. Yo pensaba en la visa americana. Si vos tenés que sacar la visa americana, es estresante. Vas a tener que pasar etapas, vas a tener que cumplimentar con cierta documentación, hasta que, si se dignan, en la embajada te dan la aprobación, te dan la visa. Ahora, cuando eso ocurre, en un trámite tan tedioso como es, a vos te invade una sensación de bienestar que... Pensá en cualquier otro trámite, que te haya tocado esa sensación de alivio, de que cumpliste, de que está todo en regla, que tenés todos los papeles. Así es como se siente este hombre cuando es confrontado con la ley de Dios. Así es como se siente este joven rico. Miren el relato paralelo,
en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y acá Mateo agrega, ¿qué más me falta? ¿Te das cuenta el nivel de necedad que hay en el corazón de este hombre? Él creía haberlo hecho todo, él estaba seguro de su propia bondad, pero en el fondo él sabía que algo le estaba faltando. Este hombre tiene el problema que tienen todos aquellos que pretenden salvarse haciendo cosas buenas, que pretenden salvarse haciendo buenas obras. Nunca hay certeza de que se está haciendo lo suficiente, esa es la realidad. El verso 21, entonces Jesús mirándole, miren el corazón de nuestro Señor, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjense que Jesús, frente a la necedad de este hombre, él no reacciona con ira, con enojo, sino que el texto dice que lo miró y lo amó. Marcos es el único de los evangelios que relata este detalle. El Señor Jesucristo sintió compasión por este joven que estaba perdido en medio de la moralidad. No estaba perdido en el desenfreno de esta vida, porque él creía que estaba cumpliendo con la ley de Dios. Él estaba perdido en su moralidad, porque nadie puede salvarse guardando la ley. Nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Pablo le va a decir a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Aquel que falla en algo es maldito, dice la Escritura. Pablo está citando Deuteronomio 27, 26. Cada vez que vos y yo cometemos el más mínimo pecado, el más pequeño de los pecados, ¿sabés lo que estamos haciendo según la Escritura? Estamos violando la ley de Dios como un todo. No es que simplemente estamos violando una parte de la ley moral de Dios, no. Por más mínimo que sea tu error, tu pecado, eso significa violar toda la ley de Dios. Estamos rompiendo la ley moral de Dios, que es nada más y nada menos que el reflejo de su carácter perfecto y santo. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema con nosotros, ese es el problema con este joven. Al cometer el más mínimo de los pecados, hemos violado la ley perfecta de Dios, que refleja su carácter santo. Santiago va a decir, capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. La ley, dijimos, es el reflejo del carácter santo de Dios. Entonces, cada pecado que yo cometo atenta contra ¿qué cosa? Contra el carácter perfecto y justo de Dios. Si nosotros quisiéramos salvarnos por la obediencia a la ley, tenemos que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la Biblia todos los días de nuestra vida. Y eso es imposible. Eso es imposible que alguien viviera, es imposible que alguien viviera a esa altura, a ese nivel. Y eso es lo que Jesús le está queriendo mostrar a este hombre. ¿Por qué? Porque lo amó, dice el texto. Jesús no fue insolente con esta persona, no reaccionó con ira, con enojo, Él no lo trató con desprecio, sino todo lo contrario. Dice el texto que lo amó, sintió compasión, sintió una profunda compasión por este joven. Y le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Miren qué interesante la respuesta de Jesús. Le está diciendo, una cosa te falta, pero en el detalle parecen tres cosas. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Este hombre, hermanos, no iba a ser salvo por vender sus bienes y entregar las ganancias a los pobres. Él iba a ser salvo, ¿por qué? Por seguir a Jesús. Lo que a este hombre le faltaba era seguir a Jesús, seguir a Cristo. Vender todo y entregarlo a los pobres, ¿eso qué era? Eso era la evidencia
de que él había quitado esos ídolos de su corazón. Este hombre había hecho de la riqueza, de su poder adquisitivo, un ídolo. Y deshacerse de ese ídolo iba a ser la evidencia de que ahora Cristo es el único objeto de su adoración. Cristo es el único objeto de su satisfacción, el único objeto de su deleite, ya no más las riquezas. Una cosa te falta, sígueme, es lo que le está diciendo el Señor. Y la evidencia de que ahora Cristo es el objeto de su adoración es, vende todo, deja todo, dalo a los pobres, deshacete de eso. Ahora, este es el momento donde nosotros ya dejamos de pensar en el personaje de esta historia, que es el joven rico, y empezamos a pensar en nosotros. Yo quiero que vos pienses en vos en este momento. Y hoy es un día que providencialmente el Señor preparó para que nos hagamos este tipo de pregunta. ¿Es Cristo el único objeto de nuestra adoración? Yo te pregunto hoy, el último día del año, ¿es Cristo el único objeto de tu adoración? ¿Es el único objeto de tu satisfacción? ¿Es Cristo tu deleite? Y esas preguntas son pertinentes, son importantes. La vida cristiana, hermanos, no es esto más Cristo. No, la vida cristiana es Cristo. Hablábamos el miércoles acerca de eso. La vida cristiana es Cristo. Yo estoy unido a Cristo si yo soy un verdadero creyente, si soy una persona que realmente se arrepintió de todos sus pecados y puso su fe absoluta en la persona de Cristo. Repito eso, la vida cristiana no es esto, no sé qué es. En este caso era riqueza. Yo no sé si en tu caso es una persona, es un esposo, una esposa, hijos, riqueza quizás, dinero, poder, estatus, material, cosas materiales. No es esto más Cristo, no, es Cristo. Vos, si sos un creyente, estás unido a Cristo. Cristo es el todo de la vida cristiana, hermano. No es algo más. Él es todo, no es algo más. Entonces la pregunta es, ¿tu felicidad de qué depende? ¿Tu satisfacción de qué depende? El que vos te sientas realizado, completo, ¿de qué depende? Porque si vos no estás completo en Jesucristo, no estás creyendo en Él. Así de serio es esto, hermanos. Si vos no estás completo en Cristo, entonces vos no estás creyendo en Él. Es muy fácil decir que creemos en Cristo. Es muy fácil. Pero otra cosa muy distinta es mostrar, es evidenciar esa fe, esa confianza, dependiendo únicamente de Él y encontrando toda mi satisfacción únicamente en Él. Y en esa frase que parece muy linda, ¿sabe cuál es la palabra clave? Es únicamente en Él. Que vos dependas únicamente de Él, que tu satisfacción, que te sientas completo únicamente en Él. Jesús le está diciendo a este joven, imagina tu vida sin nada de dinero. En otras palabras, lo que el Señor está planteando en la mente de este hombre. Imagina tu vida sin nada de dinero. Imagina tu vida sin bienes, sin casas, sin ropas de marca, sin toda esa seguridad que te dan las riquezas. Imagínate una vida en la que solamente vos me tuvieras a mí y solamente a mí. ¿Estarías satisfecho de lo que el Señor está preguntando? ¿Saben lo que está ocurriendo en el texto? Jesús está haciendo una cirugía a corazón abierto. Por eso yo le decía, lo que va a ocurrir en este encuentro va a revelar lo que hay en el corazón de este hombre y va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Jesús está haciendo una cirugía a corazón abierto y ¿sabes qué? Cada vez que nosotros exponemos nuestras vidas a la predicación de las Escrituras como este preciso momento, sucede lo mismo. Sucede lo mismo con nosotros. Ahora nosotros estamos siendo expuestos a una cirugía de corazón abierto, hermanos. Por eso la pregunta es pertinente y hay que ir al hueso. ¿Vos estás satisfecho en Cristo? ¿Él es suficiente para vos? No pienses en este momento en alguien, en otra persona, en otro creyente. No, pensá en vos. Este es el momento para que vos pienses en vos mismo, en la condición tuya delante del Señor. Hay muchas personas que creen tener fe en Cristo, cuando en realidad no es así. Por eso que es serio este planteo, y yo trato de mostrarte la seriedad del asunto. Cristo en muchas personas es solo un adorno en sus vidas, un adorno religioso, pero no es su todo. Y esa es la realidad. Las filas de las iglesias locales, yo me atrevería a decir que, no sé si están llenas, pero hay muchas personas
que tienen a Cristo como un adorno religioso en sus vidas, pero Él no es su todo. ¿Y sabes cuál es la realidad? La triste realidad, que si Jesús no es todo para vos, al fin de cuentas, Él no es nada en tu vida, porque es todo o nada, así de radical es el Evangelio. Así de radical es el Señor Jesucristo. Andá, vendé todo lo que tiene, dalo a los pobres, sígueme. Entonces, la realidad de la vida cristiana, ¿cuál es? Si Jesús no es todo, Él no es nada en tu vida. No te engañes. Jesús no es un adorno religioso. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Y la pregunta es, ¿qué significa la palabra todo? Todo. En todos los idiomas habido y por haber, significa todo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La lenguaje actual va a decir, piénsenlo bien. Y me gusta esa traducción, piénsenlo bien. Si quieren ser mi discípulo tendrán que abandonar todo lo que tienen. Y la pregunta es, ¿vos te pusiste a evaluar los costos de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo? La vida cristiana no es vivo aferrado a esto, sea lo que sea, y al mismo tiempo me aferro a Cristo. No funciona así. No es vivo aferrado a esto de lo cual no me quiero desprender, pero también quiero estar aferrado a Cristo. No, la vida cristiana es soltar todo, abandonarlo todo, ¿para qué? Para aferrarme, y acá viene la palabra clave, únicamente a Cristo, únicamente, solo a Cristo. Lamentablemente este hombre dejó en evidencia quién era realmente su Dios. Verso 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El que vino corriendo, se hincó de rodillas, se postró delante del Señor, pese a todos los prejuicios sociales que podía significar eso. Estaba tan entusiasmado, ahora se está yendo afligido, triste, angustiado. Este hombre estaba atrapado en su pecado. Toda su vida dependía de su riqueza. Y va a decir un comentarista, un autor comentando sobre este texto, el problema de este joven no radicaba en el hecho de tener muchos bienes, porque hay que aclarar eso, y eso es una aclaración importante. El Señor no está mostrando la riqueza como algo malo, algo diabólico, no. El problema de este joven no era en el hecho de tener muchos bienes, el problema era que los bienes lo tenían a él, dice este autor. Los bienes habían tomado posesión de él. Él estaba esclavizado por sus bienes y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud puede abrazar a Cristo de todo corazón, dice este comentarista. El texto claramente, hermanos, nos plantea la imposibilidad del hombre de salir por sus propios medios de esa condición. Esa es la realidad del corazón humano, es lo que vemos en este encuentro, en este diálogo. Pero ahora Marcos va a plantear la imposibilidad del hombre de salir de esa triste y lamentable condición. Verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Wow, qué hermoso texto. Fíjense, Jesús le está mostrando a sus discípulos que la salvación es imposible para los hombres. Y no importa ahí cuál es la condición, si son ricos o son pobres. La salvación es imposible para todos los hombres, independientemente de su condición, de su poder adquisitivo. Pero claramente el texto está enfatizando, está poniendo el foco sobre la condición de los ricos. ¿Y qué hacen los ricos? ¿Cuál es la tendencia del corazón de aquellos que tienen riqueza? Ellos confían. El corazón de un rico tiende a confiar plenamente en sus posesiones. Y no se dan cuenta de que ellos son impotentes para salvarse a sí mismos. Es lo que el Señor está planteando allí a sus discípulos. Los ricos están acostumbrados a depender ¿de qué? De sus riquezas. Ellos no están acostumbrados a depender de Dios. Es muy difícil que ellos vean su impotencia, que ellos vean su miseria para salvarse. Por eso Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
a que un rico entre al reino de Dios. El Señor está planteando una imposibilidad en la mente de sus discípulos. Es absolutamente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso es lo que nos dice la lógica, la razón humana. Bueno, así de imposible es para el hombre salvarse en sus propias fuerzas, es lo que le está diciendo el Señor. Y mucho menos alguien que se siente tan satisfecho, tan completo, tan lleno de todo lo que tiene. Y lamentablemente las riquezas, hermanos, en algunos casos, puede ser un gran obstáculo para impedir a los hombres a que vengan a Cristo con humildad y en total dependencia. Como veíamos en el texto anterior, esa dependencia, esa confianza que tienen los niños. Aparentemente, a juzgar por lo primero que veíamos, correr, hincarse de rodillas, parecía que había una aparente humildad, hasta que el Señor fue al hueso. Esto que el Señor está diciendo, del camello, del ojo de una aguja, las riquezas, etcétera, etcétera, es tan chocante para sus discípulos. El texto nos dice que en 2 oportunidades ellos se asombraron, ellos estaban sorprendidos con lo que estaban escuchando, porque ellos vivían en un contexto cultural, ellos vivían en una sociedad donde las riquezas eran la señal de la bendición de Dios. Eso es lo que había en la mente de los discípulos. Si vos eras rico era porque definitivamente el favor de Dios estaba sobre tu vida. Eso creían estos hombres. Pero ahora ellos están escuchando a Cristo decir que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces ellos preguntan, ¿pero y cómo? Si esto es así, ¿cómo quién podrá salvarse? Y la respuesta del Señor es contundente. Para los hombres es imposible. Lo que les decía antes, la imposibilidad de salir por mi propio esfuerzo de esa condición. Pero ahora el Señor va, esa coma que hay ahí, para los hombres es imposible, te marca un antes y un después. ¿Por qué? Mas para Dios no. Es imposible salir de esa condición en la que estamos nosotros. El hombre no puede cambiar por sí mismo su condición delante de Dios, y eso estamos de acuerdo. No puede limpiarse, vos y yo no podemos limpiarnos nuestros propios pecados. No podemos disponer nuestro corazón para amar a Dios, para amar su gloria por encima de todo, porque nos amamos demasiado a nosotros. Amar a Dios y amar su gloria es imposible para el hombre en su condición natural. El hombre en su estado natural está condenado, dice la Escritura, es esclavo del pecado. Pero Dios, a menos que Dios haga algo, más para Dios no, es imposible para el hombre, dice el Señor, pero para Dios no. Y lo que Marco introduce en esta historia es la realidad de que la salvación solo es posible para Dios a través de la persona de Cristo. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible a través de Cristo, su Hijo. La salvación es imposible para los hombres, pero para Dios claro que es posible, hermano. Verso 27, mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Él. Jesús ahora está planteando en la mente de sus discípulos que hay esperanza para el hombre que está así, muerto, que está imposibilitado de salir de esa condición. Hay esperanza para ese hombre, y esa esperanza está en el Dios Todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay esperanza para el hombre, ¿por qué? Porque es Dios el que puede vencer la obstinación, la necedad del corazón humano. Es Dios el que puede destruir esa idolatría. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Bueno, es Dios el que puede desterrar toda esa basura. El hombre no puede por sí mismo romper las cadenas que lo mantienen esclavizado al pecado, pero Dios sí puede hacerlo. Hay un coro, una canción, Él rompió nuestras cadenas. Y eso es una verdad central del Evangelio. ¿Y saben cuál es la prueba de que Dios puede romper y destruir la necedad del corazón humano? Estos mismos hombres, sus discípulos. Marcos 10:28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo no quiero ser injusto con Pedro, pero es raro ese texto, ¿no? Es raro esa afirmación que hace Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La realidad, hermanos, la verdad es que no podemos saber qué había en ese momento en la mente de Pedro al decir semejante cosa. Por un lado, nosotros podemos ver, y esto creo que es visible en el texto, que la vida de estos hombres
demuestra esa realidad de que Dios puede vencer la obstinación del corazón humano, porque efectivamente ellos lo habían dejado todo y empezaron a seguir al Señor. Pero por otro lado, humanamente hablando, dan ganas. Imagínate la escena, estar vos ahí y da ganas de decirle a Pedro, callate un poquito, callate un poco. Porque da la impresión de que Pedro está teniendo como un brote de vanidad al hacer esta afirmación. Nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido, como que él parece que se está comparando con este hombre necio, el joven rico. No sabemos si ese es el caso, hermano. No sabemos si hay vanidad en el corazón de Pedro, no sabemos qué es lo que hay. Sería conjetura y ponernos a discutir mucho. Pero lo que sí sabemos es que dejarlo todo y seguir a Cristo no es algo que se origina como iniciativa del corazón humano. Eso no es algo que se originó como iniciativa del corazón de Pedro. Porque Pedro, al igual que nosotros, tenía un corazón caído. Dejarlo todo y seguir a Cristo es una obra de la gracia de Dios en el corazón obstinado del hombre. Si vos te convertiste a Cristo, no fue por mérito tuyo. No fue porque vos sos mejor que tu pariente que vive una vida de desenfreno, de despilfarro, de espaldas a Dios. No, si vos te convertiste a Cristo, es por la gracia de Dios. La salvación es por gracia de Dios y depende únicamente de Él. ¿Por qué? Porque la salvación es imposible para los hombres, más no para Dios. Entonces, si te convertiste a Cristo, si sos un genuino creyente, gloria al Señor por la obra que Él hizo en tu corazón duro, de piedra, obstinado. Mirá qué interesante la respuesta que Jesús le da a Pedro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Eso es interesante. Esa palabra en este tiempo genera conflicto, a priori, ¿no? Porque parece ser como que hay una especie de negociación que yo puedo hacer con Dios, responder a su causa, ¿no es cierto?, a su evangelio, con el fin de obtener más. Parece un buen negocio. Lucas 18 dice igual que Marcos, que no reciba 100 veces, no hay nadie que no haya dejado todo y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Marco y Lucas plantean ese detalle en este tiempo, pero Mateo 19:29 dice, recibirá 100 veces más, pero no dice en este tiempo, no, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, dice Mateo 19:29. Este pasaje, hermano, de ninguna manera tiene que ser interpretado como lo hacen los falsos maestros de la prosperidad o el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice el falso evangelio de la prosperidad? Seguí a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Pare de sufrir. Seguí a Cristo y vas a ser rico. Seguí a Cristo, vas a tener empresas, bienes, negocios, salud, dinero y amor, lo que pide mucha gente a esta altura del año, ¿no? ¿Qué pido para el año que viene? Salud, dinero y amor. Seguí a Cristo. Eso, interpretar este pasaje de esa manera lisa y llanamente, es una interpretación diabólica, porque está lejos de la verdad. Interpretar este pasaje de esa forma es tener el mismo corazón egoísta del joven rico. Y los falsos maestros de la prosperidad tienen ese mismo corazón que nosotros vemos evidenciado en este hombre del texto. Seguir a Cristo no es una transacción que yo hago para tener más en esta vida. Si nosotros interpretáramos este pasaje de esa forma, estaríamos destruyendo todo lo que venimos haciendo, todo el trabajo que venimos haciendo en los pasajes, en los textos anteriores. Por otro lado, hermanos, en el caso de los creyentes del primer siglo, en la iglesia primitiva nosotros podemos ver que esto se cumplió fehacientemente. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Dónde se cumplió eso? Y hasta me atrevo a decirte, ¿dónde se cumple hoy eso? Aún hoy. En la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor. Estos creyentes lo habían dejado todo por Cristo y su evangelio. Y el libro de los Hechos, los creyentes del primer siglo, dice,
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La gente que llegó allí a ese lugar donde Pedro se va a levantar y va a predicar, vigorizado por el poder del Espíritu Santo, va a proclamar el Evangelio, esa gente venía de distintos lugares a la celebración del día de Pentecostés. Ellos vinieron a celebrar una fiesta, pero se encuentran con el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Y ¿sabes qué? Ellos lo perdieron todo, lo dejaron todo. Ellos no querían volver. Por eso es que vos ves Hechos y te sorprende que de a miles se añadían a la iglesia, crecía. Y los que más tenían, hacían de que los que perdieron casa tengan una casa, un lugar para vivir. De los que perdieron madre y padre o dejaron, ¿por qué? Porque el Señor va a poner hasta división, dice los evangelios, aún en la familia, ahora tenían una nueva familia, la familia de la fe. En el primer siglo y 2000 años después sigue siendo imposible seguir a Cristo sin estar dispuesto a renunciar todo, hermano. Hoy, este mensaje es pertinente para hoy, ya arribando al 2024, es imposible seguir a Cristo si yo no estoy dispuesto a renunciar a todo, incluyendo la familia. Esa es la respuesta que Jesús le está dando a Pedro, cuando Pedro dice, todo lo hemos dejado y te estamos siguiendo. En muchos casos seguir a Cristo significa el aborrecimiento de parte de tu familia por causa de tu fe. Lamentablemente esa es la realidad de la fe cristiana. Repito, en muchos casos, no digo en todo, pero en muchos, seguir a Jesús, que vos seas un discípulo de Cristo, va a significar el aborrecimiento de parte de tu familia. Por tu fe, por identificarte con Cristo, con su evangelio, con su causa. Jesús había advertido a sus discípulos que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, en Mateo 10:36. Repito lo que dije antes, hermano, el cristianismo, según Cristo, es todo o nada. Es todo o nada. Cristo no es un adorno. Si Cristo no es todo para vos, al final de cuentas, Él no es nada en tu vida. Esa es la realidad. El que no está dispuesto a pagar ese precio por causa de Cristo y por causa del Evangelio, dice la misma Escritura que no puede ser un discípulo del Señor. Esa es la exclusividad, eso es lo radical que es el Evangelio. Conclusión, hermanos. Voy a concluir con el versículo 31, que es el último que tenemos allí en nuestro texto, que de hecho es una advertencia que el Señor da y es muy recurrente en su léxico, digamos, porque vamos a ver que se repite en diferentes ocasiones, queda registrado eso en los evangelios. Una vez más, el Señor va a decir allí, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Como les dije, es una expresión recurrente que nosotros vemos en los evangelios. En esta oportunidad, Jesús una vez más le está mostrando a sus discípulos que la forma de obrar de Dios desafía nuestras ideas preconcebidas. Acordate el contexto, estábamos frente a un judío entre judíos, un judío respetado, un judío que pertenecía a la casta religiosa de Israel. El joven rico de esta historia parecía estar muy cerca de la salvación, parecía tenerlo todo o casi todo. Era moralmente correcto, era un individuo moral, era religioso. Él admiraba a Jesús, por eso corrió hacia él y se postró delante de él. Desafió todos los prejuicios sociales, decíamos, al ir corriendo hacia el Señor. Parecía estar muy cerca del reino de Dios, parecía estar muy cerca de la vida eterna, pero al final demostró que él estaba cerca de Cristo, pero lejos de la vida, de la verdadera vida. Según el criterio del mundo, este hombre había tenido éxito, dijimos. Era rico, era joven, era influyente. En cambio, ¿quiénes rodeaban al Señor? ¿Quiénes eran el equipo que el Señor había conformado? Hombres que por el mismo testimonio de la Escritura de Pedro, que lo habían dejado todo y habían seguido a Cristo. Y por haber hecho eso, probablemente ellos eran los perdedores de la sociedad, porque ninguno de ellos era influyente, era poderoso o tenía dinero o pertenecía a una casta religiosa especial y particular. Según el criterio de Cristo, este joven rico era pobre, porque su vida estaba arruinada en moralidad y en riqueza. Y el desafío de la vida cristiana es ese, hermanos.
aprender a evaluar las cosas según el criterio de Dios, no según el criterio o el estándar de este mundo o de esta sociedad. De este lado de la eternidad, el mundo, el hombre celebra la riqueza, celebra la popularidad, la fama. No hay nada malo, dijimos, en la riqueza, en los bienes o en el hecho de ser popular. Pero si eso es todo lo que una persona tiene, en realidad y de fondo, no tiene absolutamente nada de valor permanente. Si lo único que vos tenés es riqueza, si lo único que tenés es popularidad, fama o lo que sea, vos no estás teniendo nada de valor permanente. Tenerlo todo sin tener a Cristo es tener una existencia miserable de este lado de la eternidad. Y va a ser una pérdida total cuando vos traspases esa línea que nos separa de la eternidad. Tener a Cristo es tenerlo todo, dijimos antes, aunque no tengas nada más. Aunque no tengas nada más. Pregunta, ¿quiénes serán los postreros a los que se refiere el Señor? ¿Quiénes serán los primeros? Hay que entender el marco referencial en el cual están dichas estas palabras. Los judíos, ellos creían que ellos serían salvos solo por pertenecer a la nación de Israel. Ese es el contexto que rodea las palabras que el Señor está diciendo. En los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas, ellos tenían preeminencia en Israel. Ellos ocupaban los primeros lugares en todo, en toda reunión, en todo acto público. Sin embargo, como les dije antes, cuando Jesús escoge a sus discípulos, Él forma ese equipo de trabajo para evangelizar a todo el mundo, Él pasa por alto a la casta religiosa del momento y Él elige pescadores, publicanos, Él elige gente humilde, no gente prominente. Ese es el marco en el cual el Señor usa estos términos. Pero la pregunta pertinente es, ¿quiénes son esos postreros a los que se refiere el Señor en términos prácticos? ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros? Los postreros, hermanos, son aquellos que vienen humillados ante Cristo. Son aquellos que vienen con gozo por la revelación del Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo ha abierto sus ojos y ahora con todo su corazón y su vida práctica abrazan la fe en Cristo. Los postreros viven con la mente y el corazón puesto en un evento glorioso, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están esperando al Señor Jesucristo, ellos están esperando la glorificación final. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, le está diciendo a los corintios. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, no son muchos nobles entre ustedes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor, dice Pablo. Estos postreros son los escogidos del Señor, judíos y gentiles, que serán glorificados en Cristo, con Cristo en el día de la redención final. En este contexto en el cual el Señor está hablando, los escogidos son los primeros. Serán los primeros. Ahora, ¿quiénes son esos primeros que menciona en contraste el Señor en esta frase? Son aquellos que confían en su vida terrenal, como este hombre, como este judío prominente. Dineros, bienes, personas, que confían en personas. Son aquellos que tienen todo eso como una fuente de exaltación, de sobrevaloración. Ellos no tienen espacio en su corazón para el tesoro del Evangelio. Ellos responden con desprecio al Evangelio. Los primeros son aquellas personas que tienen una máxima en la vida. La vida es solo una. La vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. La vida se hizo para disfrutar. La vida es ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Es lo que piensan mucho. Yo tengo derecho a ser feliz. A los primeros,
les es oculto, dice un autor, el pacto de gracia. Ellos ignoran y pisotean la obra de Cristo. Estos viven el aquí y el ahora, en el sentido en que sus mentes están enfocadas solo en los placeres de la vida. Hermanos, al igual que en la época del Señor, hoy existen esos dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que son considerados como postreros o creyentes que serán exaltados al final de los tiempos por su humillación y por haber puesto su fe en el Evangelio de Cristo, y aquellos que son considerados como primeros o incrédulos, que serán condenados al final de los tiempos por su corazón no arrepentido y por su rechazo al Evangelio. Y por último, si tu condición hoy, en este día, en esta mañana, si tu condición es la del joven rico, la Escritura dice que para obtener la vida eterna solo te hace falta una cosa. Fíjate vos, una cosa. No son dos, no son tres, no son 10. Una cosa, reconocer tu impotencia para salvarte y correr hacia Cristo con la disposición de seguirle únicamente a Él como Señor y Salvador. Una cosa, anda a Cristo, corre hacia Cristo. La salvación, dijimos, es imposible para los hombres. Vos no podés pagar tu deuda con la justicia de Dios por causa de tu pecado. Vos mismo no podés por tus méritos. Vos no podés cambiar la condición, la inclinación de tu corazón. No podés transformar tu corazón. Esa es la realidad si hoy tu situación es la misma del joven rico. Vos necesitas la justicia de Jesús para que esa justicia sea puesta en tu cuenta por medio de la fe. Esa es la única justicia que Dios va a aceptar en aquel día como buena y válida. Cristo murió en la cruz para pagar tu deuda, para pagar mi deuda delante de Dios el Padre. Y es Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios no lo es. Es Dios el que abre nuestros ojos. ¿Para qué? Para que veamos la terrible condición en la que nos encontramos. Y si esta es tu realidad, yo oro para que Dios abra tus ojos frente a la realidad, a tu condición. Necesitas un poderoso y glorioso Salvador. Es Dios el que inclina nuestra voluntad para que abracemos por fe y de todo corazón lo que Cristo nos ofrece en su Evangelio. Fíjate lo hermoso de eso, la total impotencia del hombre contrastada con el absoluto poder de Dios que puede transformar tu corazón, que puede transformar tu mente. ¿Y cuál es el mensaje que se proclama en el Evangelio? Hay salvación completa y gratuita por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Si vos vas a Cristo hoy, vas a perderlo todo, pero vas a ganarlo todo, vas a ganar lo verdaderamente importante. No te vayas de este lugar en la misma condición que este hombre se fue. Vino con entusiasmo y se fue triste, angustiado. No, anda a Cristo en arrepentimiento y fe. Anda a Cristo para que todos y cada uno de tus pecados sean perdonados y tengas el regalo de la vida eterna. Amén.